Tiene la licenciatura en contaduría. Es licenciado al igual también en Derecho de la Universidad de Guanajuato. Tiene una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Tiene un diplomado en reingeniería fiscal, un diplomado en juicios orales con perspectiva tributaria, un diplomado en Derecho Penal Tributario, diplomado en extinción de dominio y un seminario en prevención en lavado de dinero. Dentro de su experiencia profesional, el maestro ejerce la profesión de forma independiente. Las principales actividades en que él pues, desempeña es en el área fiscal, auditoría y contable. Es maestro de la Universidad Autónoma de Baja California, impartiendo las materias de auditoría, prácticas de auditoría, contribuciones de seguridad social e ISR. Personas físicas desde el 2008. Titular del programa de radio Opciones Empresariales y transmitido vía online por Sinergia Inteligente. Es ponente de diversos temas en materia fiscal, jurídico y contable. Sus funciones en asociaciones que el maestro ha tenido ha sido en el periodo del 2006 al 2007, fue síndico del contribuyente en la Asociación de Mexicanos de Contadores Públicos, en el 2006 al 2007 presidente de la Comisión Fiscal, el 2005 fue miembro de la Comisión Fiscal, en el 2007 certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, colegio profesional en el Distrito Federal, Asociación Civil, por el examen 2011 vicepresidente sector exterior, Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesionales en Baja California AC. Y en el 2019, socio supernumerario del Centro de Estudios en lo Penal Tributario AC. Bueno, este es el currículum del maestro Julio César Constantino. En este momento le voy a ceder los micrófonos al maestro Víctor Arechiga para darle una bienvenida. Gracias, maestro. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Mi estimado maestro Julio, te agradezco haber aceptado la invitación. Este es un proyecto que es de todos, prácticamente el grupo es de todos y la finalidad es escuchar a los expertos como tú, personas que prácticamente están en el día a día y que el día de hoy se dan la oportunidad para poder estar con nosotros con una plática, con un tema importante y relevante en la materia como es el tema razón de negocios. Te agradezco inmensamente haber aceptado la invitación, primeramente más que nada. Quiero también agradecer que este proyecto igual es un proyecto compartido. Detrás de ello tenemos patrocinadores como es, en este caso, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Facultad de Negocios, dirigida por el director Gilibaldo Hernández Cruz, y también tenemos a la maestra Magdalena, que es de la Universidad Politécnica de Tapachula. Entonces agradecemos también inmensamente a ellos. Igual aquí está presente otro compañero que es parte también de este proyecto, el doctor José Luis Buenrostro, que también por ahí está participando y creo que tiene a su grupo, a su grupo de la maestría de la universidad, de aquí de la Escuela de Negocios. Aquí en la plática, escuchando seguramente de todos los puntos importantes que nos vayas a comentar el día de hoy. Sin más, por el momento te dejo los micrófonos para que nos puedas dar esta excelente cátedra y estamos atentos para cualquier duda, pregunta. Te dejamos libre para que tú puedas llevar el esquema como gustes. Si gustas, puedes ir avanzando y dejando las preguntas al grupo o al último dejamos unos 15, 20 minutos para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias a Ana y gracias a todos los que están aquí en este día, de que se toman el tiempo para escuchar a un servidor. Y vamos a platicar. Voy a proyectar una pequeña presentación que hice. Si me permiten un instante. Ok.
Esta presentación, al final yo se la voy a hacer llegar a Víctor y él ya posteriormente se los va a hacer llegar por el medio correspondiente, ¿no? No se preocupen, la presentación es de ustedes, es básicamente para mí. A partir del 2007, exclusivamente 2006, 2007, una de las, yo creo que años hacia atrás, porque todo esto ya viene desde el 2004, 2003, una de las razones por las cuales las administraciones tributarias a nivel Latinoamérica y a nivel internacional, a nivel Europa, traían el proyecto de la situación sobre las bases tributarias que se van dándose y que van utilizando una serie de artilugios jurídicos para que la base tributaria quedara menor y no se pagara el impuesto, o si se utilizara un tratado para evitar doble tributación o un esquema como lo tiene Delaware, que solamente sirve única y exclusivamente para recepcionar fondos, ¿no? Y que no se paga el tributo, así como Las Vegas, que no pagan impuestos estatales, como Texas, que no pagan impuestos estatales. En ese sentido, pues los paraísos fiscales se han estado haciendo más cortos. Y en aquel tiempo se empezó a hablar de tres elementos que conformaban este triángulo en donde había un elemento que es el que se está regulando, que es el que se está regulando hoy día, pero que los tribunales, mediante los juicios correspondientes, el amparo en especial, pues lo están echando para atrás, y es el intermediario fiscal. Ese intermediario es aquel que ahora está regulado en el Código Fiscal de la Federación como el asesor fiscal. O sea, lo trataron de introducir al Código Fiscal de la Federación con el tema de los esquemas reportables. Ahí es donde entró ese punto. Pero la otra parte era la planeación fiscal, que en aquel tiempo, en el 2007, recuerdo mucho 2007, cuando estaba el boom de las cooperativas, no sé si alguien se acuerda de las cooperativas, estaba el boom, empezó una cacería de brujas para las estrategias fiscales agresivas. Así lo determinó en Latinoamérica, en esa reunión que fue en Oslo, todas las administraciones tributarias le querían dar una definición a ese texto que era las estrategias fiscales agresivas, pero no le encontraban porque no se ponían de acuerdo entre todas las administraciones qué era eso de estrategia fiscal agresiva. Pero bueno, dieron algunos parámetros en donde pues, las administraciones empezaron a implementar ciertos esquemas, y obviamente la OCDE empezó a trabajar en el 2000, estamos hablando ya de 2007, estamos hablando ya como ahí en el 2008, 2009, se empieza a observar y a ver el tema de los famosos BEPS. Ya para 2015, 2016, 2014, 2013, 14 y 2015, aparecen todas las acciones de los BEPS. Y en todas esas acciones de los BEPS es cuando nace en el 2014 el tema del 69, nace por una acción BEPS, obviamente, que era la acción 4, creo, de la BEPS. Entonces, toda esa es la historia que se viene dando, pero faltaba el eslabón, que era este tema de razón de negocio. Y miren, es algo muy sencillo. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en uno de sus criterios, que aquí ustedes tienen el número, lo pueden bajar, la
la expresión de razón de negocios es propiamente financiera, no tiene nada que ver con temas fiscales. El problema es que la autoridad, cuando pretende jalar conceptos de tema internacional y los quieren jalar y los quieren introducir a nuestro derecho, es algo complicado, muchachos. Es algo complicado. Y fíjense, aquí es muy sencillo. La jerga financiera, porque razón de negocios es un tema financiero, dice, se entiende como el motivo para realizar un acto el cual tiene derecho, relacionado con una ocupación lucrativa y encaminado a obtener utilidades, así simple y sencillamente. Todo acto jurídico que usted realiza o los actos jurídicos que realiza una empresa para que haya una razón de negocio es que tiene que tener una visión de obtener una utilidad, un lucro. Simple y sencillamente es eso, es algo sencillo. De ahí que vienen otros elementos que empezaron a introducirse, como por ejemplo la materialidad, que es un concepto innominado que nadie sabe qué es materialidad, que el tribunal dio una directriz, pero el SAT trae su rollo y hasta que lo paró en seco el tribunal, dice, a ver, espérate, materialidad no es lo que tú dices, SAT. Y ustedes han de saber que ya salió un nuevo criterio que con el hecho de que haya un indicio, fíjense, un indicio de que se llevó a cabo la operación, ya tenemos, la autoridad no puede generar o no puede decir que eso no tiene materialidad. Entonces, aquí el mismo criterio dice, es decir, se trata de la razón de existir de cualquier empresa lucrativa. Es obvio, una empresa, cuando uno forma una empresa, la forma con la intención de generar utilidades, de ganar dinero, como dicen, ¿no? Entonces, si no se gana el dinero, si no hay ganancia de dinero, pues es un tema en el cual yo creo que un empresario no pone una empresa para ir a perder, pone una empresa para generar utilidades. De ahí viene una situación en la cual un servidor ha tratado de platicar y el tema es que falta un asesor, específicamente un asesor de negocio, que entienda cómo es que el negocio se va a mover, qué actividades va a realizar el negocio con la intención de poder proyectar cuál sociedad o cuál ente jurídico moral le es más conveniente de acuerdo a su actividad. Falta ese tipo de profesionistas. ¿Por qué? Porque al final del camino, las personas que van a hacer negocio, lo único que saben es que van con un notario. El notario no les va a decir cuáles son las obligaciones que tiene tal o cual ente jurídico, sino que él, lo que tú le pidas, él va y lo hace. Yo le pido un SA, pues él te hace un SA y en base a un formato, ya tiene formatos, a ver, le pasa al abogado, hazte esta SADCB, ahí están los formatos, ahí está, tienes el formato, ponle estos nombres, este es el objeto que quieren ellos ahí, introdúceselo y ponle lo de cajón, pero no hay un asesor que lo lleve al contribuyente a hacer un objeto social que tenga razón de negocio, que tenga esquemas materialidad y que genere los efectos de los deducibles, tenga un soporte en las deducciones. No existe, sino que se van y hacen todo eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya vienen con una persona que sí sabe, que da una asesoría? Pues trata de acomodar el objeto social de tal suerte que tenga esa posibilidad de generar una deducción, de generar un ingreso que pudiera ser en un momento dado un ingreso, uno no objeto, un ingreso exento o un ingreso que no generaría un impuesto al valor agregado, etcétera, una serie de cosas, y se van por una asesoría de, yo digo, de Internet, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? Es que debe de generar esos actos jurídicos, esas actividades debe de generar un beneficio para los accionistas. ¿Y eso qué es? ¿Qué genera un beneficio al accionista? Que sus acciones van a crecer, que van a tener mayor valor, que va a haber una relación de largo plazo con clientes y proveedores, o sea que su negocio sigue en marcha.
Entonces, esa es la idea, ¿no? Y pues desafortunadamente hay criterios que salen y la razón de negocios, utilizando el business purpose, que es una de las doctrinas que adoptó México, es un mecanismo para determinar la materialidad de las operaciones y ahí es donde empiezan los dos dimes y diretes, ¿no? Entonces, es decir, la materialidad de las operaciones va englobada y va a ir absorbida por el tema de razón de negocio, por la cuestión de los esquemas reportables, por la cuestión de la simulación de actos jurídicos y las devoluciones de saldos a favor de impuestos. La materialidad es el eje de todas estas áreas. ¿Y por qué será el eje? Simple y sencillamente porque si una empresa está generando un esquema, un plan que va encaminado exclusivamente para ella y está obteniendo un beneficio fiscal, obviamente que va a ir y va a aplicar el tema de la razón de negocio y obviamente como la razón de negocio en un criterio está vinculada con la materialidad, pues ahí viene el tema, ¿no? Entonces, fíjense, y todavía, para ponerle un poquito, para ponerle más sazón, viene otro concepto que es un concepto meramente financiero y es la famosa sustancia económica. Y la sustancia económica va encaminada a que los actos jurídicos que se realicen le demos el efecto del fondo de la operación independientemente de la forma jurídica que se lleve a cabo. Es decir, que lo que va a valer en esa transacción es el fondo, no la forma. Entonces, todo esto lo empezaron a grabar nuestros, nuestros, eh, nuestros juzgadores, ¿no? Como un mecanismo jurídico del SAT para determinar esta famosa materialidad de las operaciones, tenemos estos siguientes precedentes. Y miren, este es uno de los temas que a veces creo yo, salvo la mejor opinión de todos ustedes, la autoridad empieza a mezclar peras con manzanas. Dice, la razón de negocio, la autoridad considera su ausencia como uno de los elementos que llevan a determinar la falta de materialidad. La materialidad va encaminada, básicamente, muchachos, es todos los elementos objetivos, coherentes y que estén de manera física, que me demuestre que la operación se llevó a cabo, que es real. Y ya vimos lo que significa la razón de negocio. O sea, un elemento de razón de negocio a la autoridad le da ausencia de materialidad, caso en el cual la carga probatoria de demostrar la existencia y regularidad de la operación corre a cargo del contribuyente. Entonces, veamos cómo es que estos precedentes les están dando una situación importante al contribuyente en saber qué es lo que voy a demostrar ante la autoridad. O cómo es que esta razón de negocio va a ser ese elemento que va a generar esa situación. Entonces, muchachos, quiero que quede claro que ustedes se enfoquen en que estos conceptos, aunque parecieran sencillos, los están complicando las autoridades de una y de otra vez. Y ante un río revuelto, ¿qué es lo que pasa? El que no sepa, la autoridad llegará con este conocimiento y aplicará, y el que no sabe, pues va a acceder. Pero no es así, ¿sí? No es así. Miren, tenemos otro precedente aquí. Razón de negocios. Bueno, este es el mismo, nada más dice, la ausencia de la razón de negocios sí puede ser aducida por la autoridad para determinar la inexistencia de una operación, siempre y cuando no sea único elemento considerado para arribar a tal conclusión. Y aquí ya está metiendo otro tema, un acto jurídico inexistente. Para determinar que un acto jurídico es inexistente, obviamente tengo que revisar
elementos saber si sí existió o no existió esa tal operación. Y ahorita vamos a ver. Y viene la causación de las contribuciones, la carga de la prueba de un acto hecho o negocio jurídico, sea artificioso, recae en quien hace la afirmación. Es decir, que si el acto jurídico, la autoridad considera que es inexistente, o el negocio jurídico, que negocio jurídico, muchachos, es un concepto europeo, español por allá. ¿Sí? Entonces, si un acto jurídico, un hecho jurídico, dice la autoridad que es artificioso, quien tiene que demostrar esa parte de la que es artificioso es quien lo está afirmando. Si yo, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, tengo entendido que es el artículo 68, salvo que alguien lo pueda corroborar, establece que si yo niego lisa y llanamente que el acto jurídico es lícito, es lícito, quien tiene la carga de la prueba es, en este caso, la autoridad, demostrarme que ese acto jurídico es artificioso o es inexistente. Simple y sencillamente lo tendría ella que demostrar y tendrá que demostrar elementos de prueba muy contundentes para decir, para que ella haya llegado a esa definición, ¿no? Ahora, fíjense otro tema que está dentro del artículo 5A. ¿Cómo va a cuantificar el SAT el beneficio económicamente esperado? Dice, lo considerará con la información contemporánea relacionada a la operación objeto análisis incluirá. O sea, ¿cuál es la información contemporánea? Ustedes y yo probablemente lo sabemos, pero este es un elemento importante que tiene que estar definido para que tengas seguridad jurídica el contribuyente. Si el contribuyente no tiene esa seguridad jurídica de estos conceptos, entonces pues podemos caer en esas cuestiones, ¿no? Y luego viene el beneficio económico proyectado. Siempre que la información proporcionada por el contribuyente se encuentre soportada y sea razonable. Y aquí viene un problema. ¿Qué es esa información razonable? ¿Razonable para quién? ¿Y en cuál es la metodología para saber si va a ser razonable o no? Porque para un auditor puede ser no razonable, pero para mí como administración, en base a mis políticas y a mis procedimientos dentro de la empresa y a los parámetros que tenemos conforme el historial de la empresa, puede ser razonable. Pero va a venir un tercero a decirme qué es razonable y qué no es razonable. Estas son estas cuestiones que están metidas en este artículo 5A y que la verdad son temas que se tiene que analizar un caso por caso, ¿no? Permítame. Es que no sé qué pasó aquí. Ok. Ya, perdón, es que... Ok, ahí está. Entonces, estos son temas que tenemos que considerarlos en nuestro análisis de esta situación. Y luego viene algo muy curioso. Dice, los actos jurídicos. Y aquí tendríamos que irnos a la teoría del acto jurídico, de los hechos naturales, hechos jurídicos y luego qué es un acto jurídico. Y el problema es que la palabra actos jurídicos engloban muchas cosas, ¿no? No nada más es un contrato, sino que también un acto jurídico puede ser un pago, ¿sí? Puede ser un acto jurídico de pagar, ¿sí? Todos esos detalles, muchachos, son los que tenemos que traer en la mente de qué puede o no generar esa famosa razón de negocio. Ahora dice, los actos jurídicos, número 1, que carezca de una razón de negocio y genere un beneficio fiscal, ¿cómo lo va a generar? Puede ser directo o indirecto. Tendrá los efectos fiscales que correspondan a los que se había realizado
para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente, ¿no? Que es el famoso BERE. Y aquí la pregunta del millón. ¿Cómo se determina uno y el otro, no? Bueno, el beneficio fiscal como tal se da en tres supuestos, muchachos. Son tres. O reduces la contribución, o la eliminas, o la difieres de manera temporal. Desafortunadamente, vemos que la misma ley te da la posibilidad de diferir el pago del tributo en ciertos regímenes fiscales. Por ejemplo, las sociedades cooperativas de producción de bienes y servicios, que están contenidas dentro de las disposiciones que habla de los estímulos fiscales y que puedo diferir el impuesto por un periodo de 3 años. Inclusive mediante un decreto lo puedo diferir por 5 años. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder, muchachos? Si yo aplico una situación de esa, un diferimiento de la contribución, del pago del tributo, ya estaría yo utilizando una herramienta jurídica legal para beneficiarme fiscalmente. Pues hay que ver cómo planteas tú ante los terceros por qué te constituiste como una sociedad cooperativa y no una SADCB. Eso hay que razonarlo. Por eso necesitamos un asesor de negocio que sepa, que analice los distintos tipos de sociedades, los efectos jurídicos de cada una de ellas, la forma de hacer negocio y al final ver el régimen fiscal que más le conviene. Porque eso es obligatorio, que cualquier contribuyente analice sus actividades, sepa cómo va a tributar, sepa que si tributa de alguna forma, cuáles son sus obligaciones, sus beneficios, pudiera ser la parte que es, que pudiera generar alguna salvedad, una situación. Eso es lo que hay que analizarlo, ¿no? ¿Y cómo es que si hay una reducción o eliminación por deducciones, exenciones, la no sujeción de o las sujeciones o reconocimientos, no sujeciones o no reconocimientos de ganancias o ingresos acumulables, el ajuste de la ausencia de la base imponible, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago de actividad, inclusive hasta un cambio de régimen? Entonces, fíjense bien. Si yo ahorita, por ejemplo, por cuestión de negocio, que realizo cierta actividad, hago una fusión de sociedades, genero una fusión y fiscalmente la fusión me está generando un beneficio fiscal, entonces yo tendría que analizar el por qué estoy haciendo esa fusión. Y tendría que demostrarle a la autoridad que no estoy haciendo la fusión con la intención de tener beneficio fiscal esperado en el tiempo, que momentáneamente me está generando un beneficio fiscal, pero un beneficio económico esperado va a ser en el tiempo. ¿Por qué? Porque va a generar ciertas ganancias en cierto tiempo. Eso lo tendremos que pensar muy bien. Y por eso es que ahorita, si ustedes se dan cuenta, las reformas del año pasado a Ley de Impuestos sobre la Renta, que tiene que ver con fusión y escisión de sociedades, que tiene que ver con el tema del usufructo, pues va encaminado todo esto, muchachos, a evitar que no tengas beneficios fiscales y que tengas la visión del negocio, ¿no? De un beneficio de negocio. Ahora dice, ¿habrá beneficio económico razonablemente esperado cuando las operaciones, ojo, las operaciones del contribuyente busquen? Y para mí, la palabra básica o la palabra clave de esto es que busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de la propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado y entre otros casos, se queda así, entre otros casos,
Esa palabrita, de entre otros casos, no brinda la certeza jurídica del contribuyente. ¿Por qué? Porque al libre arbitrio la autoridad pudiera decir o podemos demostrar que es otros casos, es otros parámetros que tenemos nosotros para realizar dichas operaciones. ¿Por qué? Porque queremos estar en un ranking, por ejemplo, que queremos tener una certificación para efectos, en el caso alimenticio, una certificación de que mis productos son, no son genéticamente modificables, son orgánicos, etcétera. Y para llegar a esa certificación tengo que pasar una serie de cosas. Entonces, estar en un estatus ante el público en general, pues me genera ese estatus, ese posicionamiento. Por eso tengo que generar ciertos gastos, pues la autoridad pudiera en un momento dado arbitrariamente decir, no, eso no es, eso no generaría un beneficio económico razonablemente esperado. ¿Me explico? Ahora bien, otra cosa importante y no menos relevante es que se desconoce la aplicación de cualquier otra ley que regule la razón de negocio fuera de lo fiscal. Porque dice, la razón de negocio será aplicable con independencia de las leyes que regulen un beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Punto. Así lo deja muy claro. Es decir, que no va a haber una aplicación de leyes del orden jurídico en materia del derecho privado. Para nada. Pero, aquí vienen los peros. Pero en materia, o sea, o sea, para el SAT, para el tema de razón de negocio, en específico, el beneficio económico razonablemente esperado, no puede aplicar derecho civil, no puede aplicar derecho mercantil. Pero, ¿qué pasa con la fecha cierta? Ahí sí, me vas a decir, oye, pero ¿eso qué tiene que ver con la razón de negocio? Simple y sencillamente que el acto jurídico que yo voy a aplicar, y como lo vimos al principio, la razón de negocio, la autoridad la está mezclando con la materialidad, y la materialidad sí está regulada ciertos elementos, en este caso, los contratos, en el famoso la fecha cierta, está considerado dentro del derecho civil. Entonces, aquí sí, allá no, pero aquí sí. Entonces, eso es un tema desde el punto de vista fiscal del derecho privado, es un tema que le falta, yo creo que más debate, pero más debate técnico, real, en donde al contribuyente o al empresario mexicano no le metan, no le metan más presión o más temas que tengan que ver con meterle más obligaciones. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que de tanta presión, pues va a salir fuera del país, ¿no? Ahora bien, ustedes pueden preguntar cuando gusten, ¿eh? No hay ningún problema. Ahora bien, hay un elemento que dentro del libro, la idea era hablar del libro, de la razón de negocio, en donde soy coautor junto con el doctor Juan Raúl López Villa. Es un libro que todo lo que ustedes acaban de escuchar así muy someramente, en este libro, pues obviamente está análisis puntual de cada párrafo, cada fracción, cada situación, los precedentes que tenemos hasta ahorita en la Corte. Y pues aquí hablamos que dentro del artículo 5A hacemos una pregunta. ¿Rebasa las facultades conferidas en el artículo 42 por las autoridades fiscalizadoras? Eso es un tema interesante, ¿no? Porque hay que ver cómo van a venir las órdenes de visita domiciliaria de gabinete o en un momento dado las electrónicas, cuando revisen este procedimiento que está contenido en el 5A. Y algo que se les pierde, usted póngase a leer el artículo 42A del Código Fiscal de la Federación, el 42, perdón, del Código Fiscal de la Federación, y los correlativos tanto a la visita, a las facultades de comprobación, pues tiene que quedar muy clara la orden de visita o la de gabinete
que se va a revisar este elemento, que hay un procedimiento interno especial. Y ese procedimiento, en lo personal, y estoy de acuerdo con el doctor Villa, pues carece de muchas inconstitucionalidades, ¿no? Simple y sencillamente porque se está violentando el derecho a el derecho a defendernos, pues, porque es unilateral. O sea, ellos van a determinar que no hay razón de negocio y ese elemento lo van a introducir en la de observaciones o en el acta final y se viene el tema del crédito, ¿sí? Entonces, pero no me puedo defender ante este procedimiento porque no existe un procedimiento dentro del 5A para defendernos de ello. Mi derecho de audiencia, quiero saber este derecho de audiencia que yo tengo sobre sobre esta cuestión, ¿cómo me voy a defender de él? No existe, no hay un procedimiento. Y la regla miscelánea, pues es una vacilada, porque las reglas misceláneas solamente regulan a ese órgano que es el que se va a reunir cuando exista una situación en la cual las facultades de comprobación, ciertos actos jurídicos, tengan dudas de si hay o no una razón de negocio. Fíjense, cuando haya esa duda, lo van a mandar a ese consejo. Y si en un periodo de 2 meses no contestan, quiere decir que no tiene razón de negocio. O sea, ¿cómo voy a defender de eso, muchachos? Pero bueno, dentro del libro también vamos a ver cómo vamos a determinar el beneficio económicamente esperado. ¿Bajo qué parámetros? Porque si ya me dijo que no voy a aplicar nada en otras leyes, habla de leyes, ¿sí? Otras leyes no me vas a aplicar para hablar del beneficio económico razonablemente esperado, pues entonces mi pregunta es, ¿sí puedo aplicar las NIF o no? Entonces, acuérdense que en el 2011 salió este criterio, aunque es un criterio aislado. Yo, la verdad, Jean-Claude Trompetit, hasta ahorita, creo que ha sido uno de los ponentes en los temas administrativos, en los temas que, que tienen que ver con el tema fiscal administrativo, que sí le sabe, que sí le sabe. Desafortunadamente, hoy día vemos cada resolución que, pues sí nos ponemos a pensar, ¿no? Y y en este año salieron 3 criterios que hablan de las normas de información financiera. Una, sobre lo que son las características de las normas de información financiera. 2, que habla de la autoridad pudiera en un momento dado, dentro de su cierre de auditoría, poder sancionar por incumplimiento de la aplicación de normas de información financiera, que créanme, ese criterio, la verdad, yo tengo mis reservas, ¿no? ¿Por qué? Porque la regla 2185 de la resolución miscelánea, hay una capirotada ahí en cuanto a la información financiera que puede estar aplicando el contribuyente. Entonces, sí es un tema medio complejo. Entonces, aquí fíjense bien, las normas de información financiera, su uso como una herramienta en problemas que involucran no solo temas jurídicos, sino también contables y, y financieros. O sea, es decir, que las normas de información financiera constituyen una herramienta útil en los casos en que se debe evaluar y resolver un problema que involucre no solo un tema jurídico, sino también temas contables o financieros. Y esto debe privilegiar que la sustancia económica en la delimitación y en la operación del sistema de información financiera. Entonces, aquí es importante elementos de los postulados básicos de las normas de información financiera y el más importante ha sido el de sustancia económica. ¿Por qué? Porque la autoridad lo que quiere es que tus actos jurídicos que tú realizas son actos jurídicos reales, no actos jurídicos ficticios. Y lo que quiere la autoridad con esto
es que en esa aplicación, porque luego la aplican de manera incorrecta, metiendo otros parámetros en lo personal fuera de lugar, nosotros tendríamos que estudiar con mucho detenimiento los postulados básicos o más bien la serie, la NIF A1 completita con los 100 capítulos, porque son 100 capítulos, pero acuérdense, el capítulo 10, 20, 30, 40, 50 hasta el 100, ¿no? Lo debemos de hacer. Entonces nos vamos a ir un poquito más a la prisa y también tenemos que analizar los elementos de validez del comprobante fiscal digital por Internet, o sea, del comprobante fiscal como tal. Elementos formales, estructurales y sustanciales. Esta primera resume básicamente lo que en los tribunales han dejado plasmado en sus textos. Y una de las cosas que se ha perdido es la sustentabilidad de una transacción. ¿Y a qué se refiere la sustentabilidad de una transacción? Simple y sencillamente que el acto jurídico, el valor monetario, esté valor de mercado y no haya un beneficio que se vaya a trasladar. Por ejemplo, ¿cuál ha sido los problemas de los asimilados a salarios, muchachos? El problema es que un servicio que según prestan a una empresa X, lo están cobrando a 1,000,000 de pesos por semana, no por mes, por semana. Y ese servicio no es tan especializado como el que hace una persona que hace la mismo el trabajo, pero ese mismo trabajo que según está haciendo esta persona en el mercado cuesta 100,000 pesos, 150,000, 200,000. ¿Cómo es posible que esta persona cobra 1,000,000 de pesos por semana? Eso es sustentabilidad de la operación. Y es un parámetro que yo, su servidor, está utilizando en la revisión de las transacciones. Y también hay que ver deducciones, deducciones falsas o indebidas, cuando hay una deducción falsa, cuando es una deducción indebida. Y esto, pues les dejo el criterio para que ustedes vean. Y algunos ejemplos, me voy a ir a los ejemplos. Bueno, también las pruebas que hay que plantear, el valor probatorio que se debe de tener, las periciales y demás, pero me voy a ir a los casos al beneficio económicamente esperado. Ese beneficio económicamente esperado está dentro de las normas contables. Y uno de los casos, que es la NIF A1, capítulo 50, establece que un activo es un recurso controlado por la entidad, identificado, cuantificado en términos monetarios, del que se espera fundadamente beneficios económicos en el futuro, derivado de las operaciones ocurridas en el pasado y que afectando económicamente a dicha entidad. Es decir, en un ejemplo muy sencillo, si yo compro una maquinaria, que esa maquinaria mi empresa se dedica a la fabricación de zapatos y yo tengo proyectado que esa maquinaria me va a generar un número de zapatos y esto me genera un ingreso, pues eso es lo que yo voy a cuantificar, la forma, el beneficio económico que me va a dar esa maquinaria en base a la producción de ciertos elementos. Eso es un beneficio económico en el futuro. Por eso es que cuando vemos la parte financiera del 5A, pues entonces ya nos metemos a la mente y decimos, ok, esta parte que quiere la autoridad, quiere saber, es lo que yo le voy a demostrar. Entonces, este activo va a representar un potencial de un activo que va a impactar en flujos de efectivo a la entidad. Así de simple y de sencillo. Por eso el 5A dice, hay un beneficio económicamente razonablemente esperado cuando el contribuyente busque generar ingresos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues con el activo. Tengo que evaluar, tengo que tener elementos, ¿sí? Genere beneficios económicos en el futuro. Es característica fundamental de un activo. Este potencial se debe de un activo, interviene en proceso productivo, construyendo actividades operativas de la entidad o es convertible en efectivo, es decir, hay una compra-venta o bien tiene la capacidad para reducir costos en el futuro,
como puede ser un proceso alterno de manufactura que reduce el costo de producción. Y ahí es como vamos viendo. Entonces, ahora sí, un activo se va a reconocer dentro de los estados financieros solo si hay beneficio en el futuro. Si un activo no me genera beneficio en el futuro, no lo reconozco en los estados financieros. Por eso, cuando uno revisa 69 y entrena a las personas que trabajan en el sistema contable, lo primero que le debo de enseñar en este caso al auxiliar o al contador que está a cargo del registro, es que tiene que meterse en la mente que todo lo que me registra en el activo me va a generar un beneficio en el futuro. Todo lo que me genera el activo, ya sea un inventario, un activo fijo, un transferencia, lo que sea, todo lo que está en el activo tiene que generarme un beneficio en el futuro. Y es por eso que estoy aplicando, haciendo actos jurídicos que se van a reflejar en resultados y que van a disminuir la base, pero que me está generando ese recurso. Entonces, eso es lo que se le debe de enseñar, ¿no? Entonces, el beneficio económico del 5A es el que ya vimos, es esta parte que va a generar ingresos, que va a reducir costos, que va a aumentar valores de los bienes, va a mejorar el posicionamiento del mercado, entre otros. Ahora vamos a ver ejemplos. Y aquí es donde la autoridad vamos a ver cómo reacciona, ¿no? Por ejemplo, en cuentas por cobrar. ¿Es una cuenta de activo? Sí. ¿Te genera un beneficio en el futuro? Claro. ¿Cómo me lo generó? Hice una transacción de compra-venta y me lo debe. Entonces, tengo que cobrar ese dinero. Ese es el beneficio, los flujos de ese dinero que van a llegar a la empresa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahora, en caso pandemia, que tengo empresas que no me pagan? Entonces, las cuentas incobrables, no me voy a meter al tema fiscal, lo vamos a ver desde el tema legal. Una cuenta incobrable, pues obviamente ya no me va a generar un flujo de económico. Y aquí la pregunta sería, ¿generaría notas de crédito para acelerar la deducción? ¿Cancelaría la transacción? ¿O qué tengo que hacer? Porque si la autoridad a mí me revisa esta partida de cuentas incobrables y me determina que no hay una razón de negocio, obviamente la va a ver si yo tengo documentado correctamente de ese cliente su información financiera que le di, que sirvió de base para efectos del crédito que le estoy dando, porque tengo que tener una información financiera para que me dé la base del crédito que yo tengo y las circunstancias por las cuales no me está pagando, es decir, los acercamientos con la empresa, las negociaciones que yo tengo con ella para saber por qué no me está pagando. Y si voy a estar en esos supuestos, analizar ahora sí el efecto fiscal de esa incobrabilidad. Pero eso no quiere decir que la operación no tiene razón de negocio. ¿En qué momento puede haber una operación así similar, incobrable, y que no tenga razón de negocio? Muy sencillo, muchachos. Cuando usted ve una empresa que tiene cuentas por cobrar y que la partida de incobrabilidad se está ajustando mes a mes, tiene que investigar por qué. ¿Y cómo lo vas a investigar? Vas a ver la cuenta por cobrar. Al cierre del ejercicio trae un saldo. Al inicio del ejercicio se disminuye el saldo. ¿Eso qué pasa? Facturan ficticiamente y al inicio cancelan. Facturan y cancelan, facturan y cancelan, facturan y cancelan. Ahí sí no hay razón de negocio. Ahí es básicamente un fraude. Entonces hay que saber también revisar esta parte. Ahora bien, en inventarios, muchachos, tenemos otro problema en inventarios. Las normas de información financiera, así como la ley de impuestos sobre la renta, establece que tengo que evaluar mi inventario al valor neto, al valor neto de realización, y el valor neto de realización, de acuerdo a las normas de información financiera, la C4, en el párrafo 30.1, establece que el precio de venta estimado en el curso anual del negocio menos los costos a disposición y en su caso costos de terminación estimado, eso se consideraría valor neto razonable. ¿Sí?
y lo tengo que comparar contra ¿qué? Contra el costo. Y el que resulte menor es el que yo tengo que reconocer en los estados financieros, ¿sí? Entonces, fíjate bien, precio de venta, 10,000. Gastos de venta, 2,000. Valor neto de realización, 8,000. Ese sería mi valor neto de realización. Ahora voy a revisar mis estados financieros. En el inventario, en mi balance, tengo que el inventario, el valor del costo son 9,000 pesos. Entonces, ¿cuál es el valor que debo de reconocer en los estados financieros? Estos 8,000. Porque dice la norma que debo de reconocer el menor entre la comparación del valor del costo entre el valor neto de realización. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Tengo que hacer este ajuste. Tengo que ajustar costo de ventas, estimación para la pérdida por deterioro de inventarios y estimación para deterioro de inventarios, cuenta acreedora de naturaleza acreedora de inventarios, 1,000. Y la pregunta sería, aquí, mi inventario eran 26,000 y ahora en productos terminados tengo que restarle 1,000 y entonces mi inventario vale 25,000 hoy día. Y aquí la pregunta es, ¿hay razón de negocio en esto? Pues es una pérdida. Y esta pérdida ya reconocida, de acuerdo al artículo 27, fracción 20, pues es una deducción. Y esto me va a generar una reducción de la base tributaria y por lo tanto una deducción y no pagaría el impuesto. Estos ejemplos que les estoy poniendo, aunque se ven muy simples, son ejemplos que la autoridad los va a ver. ¿Dónde los va a ver? En los estados financieros. ¿Sí? Valor neto de realización, 220. Perdón, costo 220, valor neto de realización, ¿no? Entonces, sí hay que ser cuidadosos en esta situación. Aquí, bueno, es otro ejemplo, entre el precio de venta menos el costo de disposición, ¿no? Ahí está, en los deterioros, lo que se debe de ajustar por pieza. ¿Y ahora qué pasa con los activos fijos? Aquí también vamos a tener otro problema. Si yo, por ejemplo, adquiero una retroexcavadora y mi proyección, que esa retroexcavadora que se va a rentar por hora, va a generar ciertos ingresos y eso es lo que yo tengo estimado, mis ingresos. Pero ¿qué pasa? Que si este activo no me está generando los ingresos que yo tengo estimados y han sido estimados de manera razonable. Entonces me va a generar una pérdida por deterioro. Es decir, que tengo el monto original de la inversión de la maquinaria menos su depreciación acumulada. En libros, esto tengo 9,000 pesos, pero mis flujos futuros, lo que yo proyecté ya una vez viendo la realidad, pues son 8,000, 8 millones, no los 9 que específicamente establece la norma. Entonces tengo una pérdida por deterioro. ¿Y aquí qué es? ¿Qué va a decir la autoridad? ¿Carece de razón de negocio? ¿O cómo? Y la pérdida por deterioro me va a generar, obviamente, va a aplicarse a resultados, porque lo tengo que reconocer el deterioro de ese activo. Lo va a disminuir de las utilidades y no voy a pagar el impuesto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una serie de casos en donde el negocio, los beneficios económicamente esperados, ahorita voy a hablar de esto, este está súper y no le han puesto la atención los asesores fiscales. Entonces, fíjense bien. Entonces, yo tengo que tener todo un análisis de mi empresa, del negocio, cómo voy a fluir, para saber que las operaciones, los actos jurídicos que yo esté aplicando, hay razón de negocio. Entonces, fíjense bien. Este es un ejemplo real, de la Villa Real. La empresa tiene una marca, la registra un socio,
hace un avalúo con un experto, 400 millones de pesos, se establece que se aporte la marca a la empresa. Obviamente lo estoy haciendo sencillo porque para que la marca llegue a la empresa hay que hacer un proceso, pero lo estamos haciendo simplificado. Tiene una deducción anual del 15%. El intangible, la pregunta sería, hay una deducción del 15%, pero el intangible contablemente no se amortiza, genera valor a la empresa nada más. O sea, no hay una amortización como tal para el activo. Y la pregunta sería, ¿y cómo se determina el beneficio económicamente esperado de esa marca? ¿Sí? Entonces, aquí les voy a decir esto. Cuando determinamos, cuando determinamos ese valor, uno le manda ese valor a un profesional y le pide información financiera de la empresa y le pide una serie en un cuestionario que se le hace y que la empresa propiamente lo contesta y le pide datos futuros. O sea, ¿cuánto es tu estimación que tengas en el próximo año de aumento de los ingresos? Y entonces la empresa, propiamente dicho, pues estima en base a una proyección, al análisis que tiene con las partes que están dentro de la empresa, y les dice, no, pues estimamos que vamos a aumentar los ingresos en razón de un 20%, de un 5%, de un 3, un 4, no sé, lo van dando. Entonces, el, el evaluador lo que hace es una proyección de ese valor de la marca en base a la información financiera y en base a los proyectos. Pero aquí viene un problema. ¿Qué pasa si el valor de la marca no llega a los flujos que ellos están dando? Es decir, yo traigo una deducción, traigo un valor de 400 millones, pero si yo para el siguiente ejercicio hago un análisis de esa marca y se disminuyó la proyección que yo tenía de ingresos que iba a aumentar, pues imagínate que la marca ya no vale 400 millones, vale 380 millones. ¿Ahí qué voy a hacer? Ahí sí hay una carencia de razón de negocio y tendría que ajustar mis estados financieros para mostrar el valor real de esa marca. Entonces, sí es de suma importancia que en materia de intangibles se estén revisando constantemente para que no les vaya a caer en un caso de una revisión, que se ajuste el valor y la deducción del 15% la van a ajustar y van a tener que pagar el impuesto. Eso es algo que tienen que cuidar mucho. Entonces, imagínate en este caso, que el 15% sean 4.500.001 y el beneficio fiscal son 4.500.000. Aquí el beneficio económico esperado pues, es mayor, ¿no? Al beneficio fiscal. ¿Cabría la razón de negocio? Y entonces tenemos que buscar herramientas para demostrarle a la autoridad, como se los dije en un principio, herramientas financieras que nos lleve al beneficio económicamente esperado. Y aquí tienen una, algún listado, por ejemplo, análisis de estados financieros, el análisis vertical, el análisis horizontal, segmentación de negocios, reportes proyectados, seguimientos y evaluaciones de esos proyectos, reporte de ventas por cliente o por producto, proyecciones financieras, comparación presupuesto real, análisis de desempeño, razones financieras, o el balance scorecard, ¿no? Lo voy midiendo, voy teniendo elementos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay un análisis financiero que es por porcentajes y pues tú vas dando y tú vas observando cómo se van modificando los porcentajes. Se dan cuenta, por ejemplo, aquí de junio, en enero empezamos con costo de ventas de un 81.3%,
aquí aumentó, aquí se mantuvo, aquí volvió a aumentar, aquí volvió a aumentar y en diciembre se proyecta menos, ¿no? Un 80%. Entonces, la idea es que si voy a demostrar que es por medio de reducción de costos, este análisis financiero me va a ayudar con esa herramienta a decirle los porcentajes están disminuyendo. ¿Ok? La herramienta del presupuestos es una herramienta fenomenal para esto. Y pues hasta aquí sería la exposición de un servidor. Si hay preguntas, dudas, estoy a sus órdenes. Si tienen dudas o preguntas, igual pueden tomar el micrófono, levanten la manita ahí en el Zoom y vamos señalando sus participaciones para efectos de que el maestro Julio las pueda contestar. Vamos a dar unos minutitos si hay alguien que quiera preguntar algo. El tema en sí